Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Saker, Utsawuch, Matios Karim. Buenos días, jóvenes de segundo básico. Bienvenidos a una clase más. El día de hoy, pues, continuamos con lo que es geometría, ¿verdad? Vamos a recordar ahora un poquito acerca de lo que es áreas y perímetros. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es área y perímetro de triángulos y de cuadrados, ¿verdad? Algo importante es que sabemos que los triángulos van a tener 3 lados y van a tener diferente nombre según el tamaño de sus lados, ¿verdad? Si todos sus lados tienen las mismas medidas, se llaman triángulos equiláteros. Si tienen diferentes medidas todos sus lados, van a ser triángulos escalenos. Y si tuvieran 2 lados iguales y uno diferente, triángulo isósceles, ¿sí? Entonces van a tener diferentes nombres según sus lados, pero también pueden tener diferentes nombres según los ángulos que tengan dentro, ¿verdad? Si solo tienen ángulos agudos, van a ser acutángulos. Si tienen ángulos obtusos, van a ser obtusángulos, y si tienen ángulos rectos, va a llamarse rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Entonces vamos a trabajar en esta ocasión lo que son áreas y perímetros. Veamos, me dice que para poder hallar el perímetro de un triángulo se deben de sumar todos los lados, lo mismo que los cuadrados. Estos polígonos lo que nos permiten es hallar cuánto mide el contorno. Quiere decir que el perímetro va a ser todo el contorno. ¿Qué quiere decir? Toda la orilla, ¿verdad? Entonces veamos aquí este triángulo. 5, 5, 5. Entonces, ¿cómo hallamos el perímetro? Sumando todos sus lados. Tenemos entonces 5 más 5 más 5 igual 15 centímetros. Veamos, este otro triángulo tiene lados diferentes. 3 más 4 más 5, ¿sí? 3 más 4 más 5 me va a dar 12 centímetros. ¿Qué estoy haciendo entonces? Sumándole todos los lados. Ahora veamos qué pasa con los cuadrados. Un cuadrado, como su nombre lo dice, todos sus lados va a medir lo mismo, por eso se llama cuadrado. Sus 4 lados deben de medir lo mismo, ¿sí? En su guía ustedes van a encontrar que únicamente está dado solo un lado, ¿sí? Solo dice 6 centímetros, digamos. Si es un cuadrado, sabemos que todos sus lados van a medir 6 centímetros. Veamos este ejemplo. Tengo un cuadrado que mide en cada lado 3, 3, 3, 3. Quiere decir entonces que el perímetro de este cuadrado sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3. 3 por 4, 12 centímetros. ¿Sí? El siguiente. 6 más 6 más 6 más 6. ¿Sí? Sus 4 lados miden lo mismo, entonces su perímetro va a ser 24 centímetros, ¿sí? Para estas figuras no está tan complicado como hallar el perímetro, solo se suman todos sus lados. Ahora veamos cómo vamos a hallar el área. Para poder hallar el área, ¿sí?, de un triángulo, me dice que debo de multiplicar la base, ¿sí?, por la altura, ¿sí? Observemos acá, en esta figura,
La altura va a ser desde la base hasta la parte más alta. En esta parte sería entonces la altura. No es el 5 que vemos ahí, sino que va a ser esta parte. Voy a puntearla. Esta va a ser la altura, ¿sí? En esa figura observamos que no tengo la medida, solo tengo la medida de todos los lados. Entonces, para poder hallar el área de ese triángulo, va a ser igual, ¿sí? Vamos a multiplicar la base. La base es 5 por la altura, que mide 4 centímetros, y todo lo voy a dividir entre 2, ¿sí? Base por altura, que es 5 de la base, la altura es 4 porque es la parte central del triángulo, por la forma que tiene, ¿sí? 5 por 4 me va a dar 20. Dividido 2, ese 2 siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser 2. Ese 2 nunca va a cambiar porque para poder hallar el área del triángulo se debe de dividir siempre entre 2. 20 dividido 2, 10. ¿Sí? Entonces la respuesta sería 10 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Encontremos ahora el área de del siguiente triángulo. Observemos que este triángulo, ¿sí? Sí me está dando la altura. ¿Por qué? Porque indicamos que era desde la base hasta el punto más alto. Observemos, aquí sí me da cuál es la altura. ¿Cuál es la altura en ese caso? 3, correcto. Entonces, el área de ese triángulo va a ser igual a la base, que es 4, por la altura, que es 3, y dijimos que siempre lo vamos a dividir entre 2. Entonces tendríamos entonces 4 por 3, 12, dividido dentro de 2, 6 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos ahí que el área de este triángulo va a ser igual a la base, que es 4, multiplicado por la altura, que es 3. 4 por 3, 12, dividido 2, 6 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Para un triángulo siempre lo vamos a dividir dentro de 2. Ahora veamos para el cuadrado. El área del cuadrado, acá no lo vamos a dividir. Aquí solo vamos a multiplicar siempre la base. Veamos la base siempre, en este caso, ¿cuánto vale? Vale 3. Por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 3 también, ¿sí? 3 por 3, 9 centímetros al cuadrado. Y ahí se queda. Este no se debe de dividir. Veamos entonces el área de la siguiente figura. El siguiente cuadrado sería 6, que es la base, por la altura, que es 6. 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. Y ahí se queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el cuadrado solo se multiplica, no se divide. En el triángulo sí debemos de dividir. Después de haber multiplicado, se debe de dividir. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Tratemos entonces de resolver el perímetro y área de las figuras que tenemos en nuestra guía. ¿Sí? Nos vemos en la clase el día jueves. Feliz día.